7:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Arturo Moscoso, académico, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Les convocamos para hablar, entre otros temas, este juicio político que algo se ha desempolvado a los miembros del Consejo Nacional Electoral que están en funciones prorrogadas, y hay una deuda pendiente del Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la debilidad institucional que vive el Ecuador. Doctor Medardo Leas, ¿cómo entender estos procesos que no han avanzado como el juicio político? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido en el camino? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Arturo y a todos los radioescuchas. En el Ecuador, el juicio político lo hemos convertido en un número de votos para sancionar a aquellos que no están afines a la mayoría del legislativo, o para censurar a aquellos que son las personas que deben ser censuradas. Pero un juicio político debe ser la puerta para que el país conozca cómo se está manejando la democracia en el Ecuador, porque tenemos una democracia frágil, una democracia débil, una democracia que no solo debe limitarse a lo que es el proceso eleccionario, es decir, votación y conteo de votos, porque la democracia es más. La democracia es institucionalizar a las organizaciones políticas que aquí no tienen control de ninguna naturaleza. Es ver cómo se maneja todos los procesos de inversión en los procesos electorales, porque hay denuncias muy graves sobre el ingreso de dinero del narcotráfico. Ahí públicamente se dice que el cartel de los soles de Venezuela financia las campañas de la señora González o del grupo del RC, y nadie dice absolutamente nada, lo dicen propios y extraños. Se ha demostrado que en este país siguen vigentes cientos de movimientos, a pesar de que si aplicamos la ley deberían haber desaparecido, y eso congestiona el sistema. No funcionan los controles que debería el Consejo Nacional Electoral mantener para que funcione la democracia interna. Desde ahora ya se saben los nombres de los futuros candidatos para la alcaldía de Quito, por ejemplo, sin que se haya manejado un proceso tal como lo dispone la ley de democracia interna. Es decir, la democracia no tiene control porque tenemos una institución que se llama Consejo Nacional Electoral, que no quiere hacer bulla y que se mantiene muy prudente en sus funciones prorrogadas, a pesar de que no cuenta con el respaldo ciudadano. Entonces, su juicio político es para eso, para que nos expliquen qué están haciendo con la democracia en el Ecuador, por qué tenemos tantas deficiencias, por qué ahora a la presente fecha tenemos dos movimientos que por las impresiones realizadas son los que están operando en todos los procesos electorales, y serán ellos los que controlen los resultados electorales a futuro. Y el país tan lleno de necesidades, un país que necesita modernizarse, no puede estar vinculado solamente a un populismo que lo manejan a dedo los dirigentes de estas dos organizaciones. La democracia tiene que fortalecerse, los espacios democráticos tienen que abrirse para la discusión, para el análisis, y entre ellos está el juicio político. Entonces yo creo que es hora de comenzar a analizar adecuadamente cómo se deben manejar los juicios políticos, porque estos puntos que he mencionado anteriormente merecen ser analizados, discutidos, ser materia de debate, porque la democracia es uno de los puntos más débiles que tiene actualmente el país, y que no permite, por ejemplo, que los mejores ciudadanos puedan ingresar a un proceso eleccionario y ser electos para entregarles el manejo de la cosa pública. Por eso llegan los peores, por eso a través de un sistema mal diseñado, ni siquiera se sabe a quién se está eligiendo. Se irrespeta la Constitución del proceso electoral, y aplicando una ley inconstitucional estamos nuevamente pagando cuñas publicitarias. Es decir, no es adecuado el sistema democrático ecuatoriana para las actuales circunstancias, y esto tiene que ser debatido no solo en la Asamblea, sino en todos los foros y en medios como Radio Democracia, que es la única que abre estos espacios para la discusión, para análisis. A Arturo Moscoso,
Doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, mientras también le señalamos al doctor Oleas para que mantenga su imagen, vamos a llamarle a su línea telefónica. Doctor Moscoso, ¿cómo ve este tema del proceso de juicio político al CNE? Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Medardo y a la audiencia. El juicio político es político, ¿no? Entonces, un poco también obedece a las circunstancias cambiantes que vayan determinando mayorías o minorías en la Asamblea Nacional. En el caso del CNE tenemos un proceso que ha empezado en 2021, ¿no? Y que, gracias a que hemos tenido periodos de elecciones consecutivos, no ha sido no ha podido ser continuado por el pronunciamiento que pues dio en su momento el Procurador General del Estado, en que se señalaba que mientras haya procesos electorales en marcha, los vocales del CNE no pueden ser enjuiciados, ¿no? A esto hay que sumarle el hecho justamente que empecé señalando, que es el tema político, y que pues habrá que ver la conveniencia o no de llamarles a juicio político a una mayoría que actualmente quizá no obedece a las mismas circunstancias para las que se intentó hacerlo en el 2021, ¿no? Entonces, quizá ya no haya la voluntad política como para seguir ese proceso. Y aún así se siga, ¿no? Parece que ya para el 2026, si es que no pasa alguna cosa que siempre puede pasar en el Ecuador, como iniciar un nuevo proceso electoral por cualquier otra razón, pues ya podría continuarse el juicio político. El problema es, ¿se va a continuar el juicio político y van a ser enjuiciados o se lo va a archivar? Porque quienes llamaron al juicio político son justamente asambleístas de Pachacutic, y Pachacutic ahora está en alianza con el gobierno, al menos parte de sus asambleístas. ¿Al gobierno le conviene o no que siga el CNE actual? Habría que preguntarse eso y en esa medida pues reflexionar sobre si esto va a seguir así o simplemente se lo va a archivar eventualmente, ¿no? Doctor Oleas, ¿cuál debiera ser el destino en este sentido de un hecho que evidentemente, como han señalado, es político? Bueno, lo que aspiramos los ecuatorianos es que el juicio político sea una puerta abierta para la discusión, el análisis de cómo está funcionando el Consejo Nacional Electoral, si está o no cumpliendo sus funciones adecuadamente y si amerita una posible sanción, porque repito, el juicio político se lo maneja en la Asamblea de acuerdo al número de votos que tienen y no al interés nacional. La democracia es tan importante en el Ecuador que no puede manejarse un juicio político al Consejo Nacional Electoral en la forma como lo están haciendo actualmente. Merece que sea público, merece que sea transparente, merece que todos los puntos sean tratados de una manera objetiva y clara, tratando de enmendar las fallas que tiene precisamente el Consejo Nacional Electoral, porque repito, la democracia ni comienza ni termina en elecciones, no es solamente de organizar un proceso electoral, imprimir papeletas y contar votos, no. La democracia exige planteamientos claros, precisos de los candidatos, y para eso está el Consejo Nacional Electoral, para que abra las puertas de lo que serían debates temáticos como ordena la Constitución, para que los ciudadanos no solo conozcan la cara de los candidatos o los colores del movimiento que les auspicia, sino sus planteamientos. Mientras no mejoremos esto, nosotros vamos a tener procesos electorales manejados por los grupos que sí saben manejar adecuadamente los recursos económicos lícitos e ilícitos que tienen acceso. Repito, ya se ha denunciado en forma insistente públicamente a nivel nacional e internacional los aportes que están enviando desde Venezuela el grupo del narcotráfico denominado Los Soles, con el señor Maduro a la cabeza. Y eso es muy triste, porque el momento que se involucra ese tipo de dinero se distorsiona cualquier esquema.
porque hay un principio básico en la democracia que es la igualdad en la participación económica. Entonces, quizás se pueda manejar esto adecuadamente y no a través de esos subterfugios de que, porque estamos en elecciones, un Consejo Nacional Electoral no puede ser llamado a juicio político. Ya terminamos el proceso, pero ellos a lo mejor se van mañana a inventar, como lo están haciendo, las elecciones de un cantón que nadie sabe dónde queda. Entonces yo creo que hay que presionar para que se haga público este juicio político y fundamentalmente para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social termine todo lo que es el concurso que se inició para renovar solamente a los 3 consejeros, aunque los 5 están en funciones prorrogadas. No ha iniciado todavía el segundo concurso. Es decir, esto es una burla a la ciudadanía, porque al no respetarse las normas constitucionales no solo están beneficiando a personas que son de confianza del poder de turno, sino están afectando a todos los ciudadanos, porque la democracia no es de los movimientos políticos, sino es de todos los ecuatorianos. Entonces, demos un remesón a esta pasividad, inoperancia y conformismo o beneficio que están recibiendo ciertas organizaciones políticas para cambiarle este viejo y caduco esquema que tanto afecta a la democracia ecuatoriana. ¿Y por qué demora tanto, doctor Oleas, en el Consejo de Participación Ciudadana? Por intereses políticos. El Consejo de Participación Ciudadana ya está controlado por el gobierno y les interesa cambiar. Ellos no quieren correrse el riesgo de que vengan otras personas a manejar lo que son los procesos democráticos. Pero la renovación no depende de la voluntad de un movimiento o de un gobierno. La renovación de un Consejo Nacional Electoral es una norma constitucional que evita que precisamente ciertas personas queden en funciones prorrogadas mucho tiempo, porque el poder tiene que ser controlado en la forma establecida por la Constitución. Y la renovación permanente sí ayuda en que ingresen nuevas personas con otras ideas, con independencia que garantice el funcionamiento del sistema. Doctor Arturo Moscoso, hay una deuda pendiente en medio de esta debilidad institucional, lo que no se ha podido avanzar con el concurso de renovación. ¿A qué obedece? Bueno, Miguel, esto evidentemente lo que nos muestra es la ineficiencia y los problemas que genera el tener un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Un organismo que no obedece a la técnica, ya lo ha señalado Medardo, obedece a la política, a los vaivenes políticos del momento y que justamente dependiendo de eso, pues avanza o no en ciertos concursos, a lo que debe sumarse pues los continuos conflictos que se generan en el organismo que han terminado en destituciones de varios de sus miembros desde que hubiera la reforma del 2018, ¿no? En la que ya se pasó pues a ser elegidos en elecciones universales y que pues no puso ningún tipo de solución a los problemas que genera el CPCS, ¿no? Entonces es importante dentro de la reforma política que se pudiera hacer eventualmente, pues el rever el tema del CPCS y al menos quitarle las funciones de nominación para que vuelvan a la asamblea, que también tengan control y vedurías, evidentemente, para que no tampoco pase lo mismo que está pasando en ese organismo ahora, pero todo esto nos muestra pues el pésimo diseño institucional de la Constitución de 2008 y especialmente de ese organismo que tantos problemas nos trae. Y evidentemente pues el tener un CNE cercano no a ciertos movimientos o partidos políticos o a ciertas líneas ideológicas es conveniente para unos e inconveniente para otros, ¿no? Y mientras sea conveniente para quien tienen el control de ese organismo, pues los concursos no avanzarán porque les conviene tener personas que sean afines pues en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Doctor Moscoso, de cualquier manera esto retrasa y mantiene en el actual estado de cosas la situación institucional. Sí, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente como
como también han señalado, Medardo, un CNE muy cuestionado, con muchos problemas que se han señalado en su debido tiempo. Un CNE que no ha podido controlar campañas anticipadas, ni el uso del gasto electoral, etcétera, etcétera, ¿no? No ha presentado las denuncias a tiempo. A esto hay que sumarle también el propio concepto del CNE y del Tribunal Electoral, ¿no? Que convierten a esta función electoral, que no tiene ninguna razón de ser una función más del Estado, esta función, en un organismo bicéfalo en el que se echan la pelotita de quién tiene la responsabilidad sobre la falta de control o cualquier otro inconveniente que pudiera haber con los procesos electorales, y que pues nuevamente nos demuestran que el diseño de la Constitución de 2008 es muy malo, ¿no? El diseño institucional. Y claro, ¿no? Tenemos un CNE muy cuestionado, muy observado, pero que sigue en funciones y que seguirá en funciones quién sabe hasta cuándo, porque no sabemos cómo van a reactivar ese concurso, qué va a suceder, y mientras tanto con el proceso del juicio político bloqueado hasta que finalmente terminen todos los procesos electorales. Juicio político, como decía al principio Miguel, no sabemos si es que en realidad va a ser reactivado o será archivado por la comisión o finalmente por el pleno, si es que llega a pasar al pleno, porque las circunstancias han cambiado, políticas han cambiado radicalmente, ¿no? Esto empezó en el 2021, ya estamos a 2025 y probablemente se pueda reactivar el tema del juicio recién en 2026, ¿no? Ahora, doctor Oleas, todo redunda en el diseño constitucional que le tiene bloqueado al país. ¿Y cuál es la perspectiva en este sentido, si estamos bloqueados? Tenemos que aplicar la Constitución, porque no hace falta hacer una reforma constitucional para aplicar la actual Constitución, y la actual Constitución establece los plazos en los que deben ser renovados los miembros del Consejo Nacional Electoral o la Fiscalía. Pero usted ve las trabas que ponen a estos dos procesos por el interés que tienen una cantidad de sectores en controlar la democracia y en controlar la justicia a través de la designación de un fiscal. Son los intereses de una clase política reducida que va contra los grandes intereses nacionales la que impide que termine un concurso que debe haber terminado hace mucho tiempo. Los propios miembros de las comisiones de selección se presentaron quejas públicamente indicando que el Consejo de Participación Ciudadana no les daba las facilidades para que ellos puedan cumplir con sus funciones. ¿Por qué? Cuando la principal función del Consejo de Participación Ciudadana es promover, impulsar, dirigir y terminar un proceso de selección de las nuevas autoridades. Y lo que yo dije ya hace mucho tiempo, lo que se busca es que el actual Consejo Nacional Electoral, que es de confianza de unos, llegue a manejar hasta las elecciones seccionales, lo cual sería un absurdo, porque si no, nosotros no controlamos lo que manda la democracia. Por ejemplo, la democracia interna de las organizaciones políticas, vamos a tener candidatos a dedo. Ya ven que como públicamente están saliendo ya candidatos de las dos principales organizaciones, tanto en Quito como Guayaquil, que son ahora las ciudades que más son apetecibles por esos grupos, por la falta de control que tiene el Consejo Nacional Electoral. Se había pedido adicionalmente que se hagan pequeñas reformas, 4 reformas a la ley, a la ley de partidos políticos, para obligar a que todas las organizaciones tengan afiliados, registrados, empadronados, para que ellos a través del voto directo secreto nominen a los candidatos. Pero no se quiere perder el control que tiene el líder. Entonces estas organizaciones populistas afectan a la calidad de la democracia al no permitir que los mejores ecuatorianos sean los que sean designados como candidatos. Pues hay una serie de fallas que tienen que ser corregidas, pero no se les quiere hacer. Y en eso los ecuatorianos tenemos que tener una reacción positiva, permanente, de reclamo, de insistencia ante las autoridades para que cumplan con sus funciones. Porque si alguien dice, bueno, pues habrá que reformar la Constitución, pero ya vimos lo que pasó con la última consulta, donde 2 enmiendas y reformas parciales fueron negadas, y quieren volver a lo mismo, sabiendo que a lo mejor van a perder en otra consulta donde tenga que ratificarse estas enmiendas. ¿Para qué nos corremos de ese riesgo? Entonces las cosas
son muy claras frente a un proceso democrático, frente a lo que es el control de la seguridad. El Consejo de Participación Ciudadana está endeudado con el Ecuador en el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral, consejeros y del fiscal general del Estado, autoridades que son fundamentales para el desarrollo democrático y el control de la seguridad. Y los oídos sordos creo que tienen que ser destapados por una ciudadanía activa, que lamentablemente no los vemos a la presente fecha, porque hay que reconocer otro hecho. El Ecuador no tiene referentes políticos. El Ecuador no tiene movimientos que puedan defender a los grandes intereses nacionales. Son solamente grupos de poder que buscan acomodarse en una elección, a ver si la suerte les ayuda, pero no hacen planteamientos concretos para mejorar la situación. Solo son golpes de efectos publicitarios en base de los cuales nos están manejando, y eso es muy triste para el Ecuador. Esa debilidad, doctor Arturo Moscoso, ¿cómo capitalizar para que se pueda avanzar? Porque en este estado de cosas lo que sucede es que sigue en las mismas condiciones. Bueno, habría que pensar en esta reforma política que también un poco ha avanzado Medardo, señalando lo que se debería hacer con el tema de los partidos políticos, una reforma política importante que también abarque el tema del CPCS y del CNE y en general de la función electoral. Pero claro, lamentablemente el momento político es complejo, porque de momento el presidente cuenta con una aprobación más baja, ha perdido la consulta popular que planteó, y pues plantear otra, ¿no? Que aborde estos temas desde el Ejecutivo es complicado, ¿no? Quizá habría que pensar en una iniciativa ciudadana, una iniciativa que venga de la sociedad civil, y que se pueda llevar a consulta a través de esa iniciativa, ¿no? Porque recordemos también que la ciudadanía también tiene facultad de llevar esto a un referéndum o a una consulta, ¿no? El problema es que, claro, para la ciudadanía es mucho más cuesta arriba por los recursos que se necesitan, etcétera, pero no sé, ¿no? Quizá aunar esfuerzos para justamente tratar de incidir de alguna forma en estas reformas tan necesarias, sobre todo en relación al CPCS y la facultad de nominación de autoridades, que es lo más problemático, y por eso pues tenemos este CNE en funciones prorrogadas, y luego también pues analizar el tema de la reforma política que planteaba Medardo, ¿no? Y sobre la que juntamente hemos trabajado en participación ciudadana, para desarrollar pues una propuesta importante de reforma política, de reforma a los partidos, de que tengamos partidos verdaderamente ideológicos, partidos programáticos, que haya afiliados, que quienes se puedan candidatizar sean afiliados a los partidos políticos y no advenedizos que justamente usufructúan de este sistema mal hecho y de los partidos de alquiler que han surgido, ¿no? La facilidad de hacer movimientos políticos en el Ecuador, ¿no? Y que ha devenido en más de 250 organizaciones políticas actualmente en el tablero electoral, ¿no? Entonces, trabajar en eso y pues ver la posibilidad nuevamente, Miguel, de llevar esto a cabo a través de la iniciativa ciudadana, dado que o por un lado le es más complicado al presidente y en general a la clase política no le conviene una reforma que toque justamente estos intereses que tienen creados o las conveniencias que tienen en que justamente el sistema de partidos funcione de la forma en que funcionen, ¿no? Doctor Medardo Leas, a propósito de lo que señala el doctor Arturo Moscoso, ¿resulta difícil articular en las condiciones actuales, cuando no pasó el filtro de hacer una reforma política de fondo estructural, no reformas parches? ¿Simplemente estamos bloqueados en ese sentido? ¿O qué hacer? ¿Recurrir, como dice el doctor Moscoso, a la iniciativa ciudadana?
La iniciativa ciudadana para la reforma legal, sí. ¿Por qué? Como repito, para mejorar el sistema democrático ecuatoriano y de las organizaciones políticas, no necesariamente se requiere una reforma a la Constitución. Basta con reformar a la ley de partidos políticos como se viene planteando. ¿Qué es lo que se plantea? Quitar, por ejemplo, la facultad que se le otorgó en la ley para que todo lo que son los procesos de democracia interna se hagan a través de delegación. La delegación fue interpretada como si 6 ciudadanos que dicen de ser los representantes de todo el movimiento tienen la facultad de ejercer la voluntad de cientos supuestamente de afiliados y nominar a los candidatos. Si usted se le quita solamente esa facultad y se le obliga a que todos los procesos de democracia interna se hagan por la vía del voto directo secreto de los afiliados, se acaba con el control que tiene el dueño del partido. Una reforma muy simple. 1. 2. Obligarles a que se sinceren en las organizaciones políticas, partidos y movimientos y tengan afiliados registrados para que se cumpla la obligación de la capacitación, de la formación. Y como dijo Arturo, para obligarles a que sean los afiliados los que se puedan ser candidatizados. Porque como dije anteriormente, ahora ya están los precandidatos de la alcaldía de Quito, que al parecer es la cereza del pastel ahora la ciudad de Quito. Y ninguno de ellos es afiliado a la organización política que le está promoviendo. Y eso es gravísimo, porque se debe entender que una persona, un candidato, tiene que tener afinidad ideológica, programática, frente a las posturas que esta organización presenta para la solución de los problemas de la ciudad. Pero no se está viendo esto, solo se está viendo la figura. Alguien que pueda arrastrar los votos sin importar que si llega, por ejemplo, a la alcaldía de Quito, fracase en el manejo de una ciudad tan problemática como la que tenemos, porque los ciudadanos de Quito ya estamos cansados de tanto escándalo y lo que buscamos no es un simple candidato que sepa jugar vóley, sino uno que tenga muy claros los preceptos y los conceptos en el que debe manejarse una ciudad moderna, como el alcantarillado, el transporte, la seguridad, los catastros, etcétera, etcétera, la educación, que Quito, por ejemplo, ha sido un orgullo manejando la educación municipal, y esos conceptos no se los debate, esos conceptos no tienen importancia, nos tienen entretenidos con otra serie de cosas repudiables como los drag, como los chanchos de $15 de plato cuando cuestan 5. Entonces es una vergüenza cómo se está manejando la política en Quito y en el Ecuador, y esto tiene que cambiar. Entonces la reforma, sí hay cómo hacerlo, solamente con la iniciativa de la ciudadanía, pero tenemos que organizarnos, pelear, recoger firmas y plantear estas mínimas reformas que ya se nos planteó. Por ejemplo, ¿quién podría estar en desacuerdo que para las próximas elecciones se incluya la segunda vuelta electoral para evitar que alcaldes con el 15% de la votación sean electos sin representatividad? Una persona que colecta con el 15% con el repudio de más del 85% de los ciudadanos no puede ser un buen alcalde. ¿A quién representa? Estamos eligiendo concejales que nadie sabe cómo se les eligieron, y ahí vienen todos los problemas. Entonces yo sé que estamos además muy tarde, porque cualquier reforma que se quiera hacer tiene que ser hecha un año antes del proceso electoral. Pero hagamos algo, porque quedarnos cruzados de brazos. Y estamos vísperas ya de un año antes de las elecciones. Movimientos que solo tienen función electorera, no una visión de planificación, de desarrollo de las ciudades o de las provincias frente a las próximas elecciones, es una gran responsabilidad ciudadana para combatir la irresponsabilidad política de estas organizaciones. Doctor Arturo Moscoso, ¿es posible viabilizar ahora limitados, como señala el doctor Medardo Leas? Efectivamente, no hay cómo hacer por disposición legal un año antes las reformas, y ya el 2026 tenemos un año antes de las elecciones seccionales de alcaldes, prefectos, concejales, en las mismas condiciones, con una proliferación de 233 movimientos políticos entre nacionales, provinciales, locales, parroquiales,
parroquiales. Es decir, estamos entrampados en eso por un lado. Igual lo del juicio político del que hemos hablado ahora, el diario Universo publicaba: el juicio político al CNE ha estado suspendido en 3 periodos legislativos. Doctor Moscoso. Perdón, Miguel, no escuché, no escuché, no tengo tu audio. Ya, decía lo uno que resulta difícil impulsar esta reforma de la que hablaba Medardo cuando se mantiene esta prostitución de tanto movimiento político, 233 en la actualidad, entre nacionales, provinciales, locales, cantonales, parroquiales, y por otro, el juicio político que ha estado suspendido al CNE durante 3 periodos legislativos. Sí, es complicado. O sea, a nadie le conviene cambiar un sistema del que medra, justamente, ¿no? Y el sistema de partidos actualmente en el Ecuador es un sistema que les conviene justamente a los partidos por una serie de incentivos perversos en cuanto a financiamiento de las campañas, en cuanto a la facilidad de crear movimientos, en cuanto a la facilidad de candidatizarse por cualquier movimiento sin necesidad de tener afiliación previa, etcétera, etcétera. Incentivos que van haciendo pues que una reforma que parta desde la clase política sea más compleja y que pues deba ser abordada por la ciudadanía, nuevamente en participación ciudadana, junto con Medardo, con Lolo Echeverría, con Simón Pachano, Rudy Hidalgo. Se trabajó en una propuesta de reforma que creo que es importante e interesante y que puede servir de base para justamente una iniciativa ciudadana, pero creo que tiene que partir de ahí porque la clase política pues no le conviene hacerlo, ¿no? Y si hablamos de una iniciativa pues que parta del presidente, ha tenido un revés importante el Ejecutivo en esta consulta popular, y creo que no es el momento político, ¿no? Y sí, es complejo, es complicado, pero creo que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque la situación del país así lo exige. Creo que ya todos sufrimos el problema que son ahora los movimientos y partidos políticos y la falta de programas y de ideologías en estas organizaciones. Y claro, evidentemente, pues eso también tiene que pasar por un cambio en el CNE que implique pues ya el que se terminen los concursos, que se renueve el CNE. No puede ser que estén tantos años los mismos miembros, sean buenos, sean malos, ¿no? Creo que es importante la lógica de la renovación y del cambio de figuras, ¿no? Además, un CNE sumamente cuestionado por varias decisiones que han tomado y por omisiones también. Y claro, ¿no? Pero eso no pasa, creo yo, por el tema del juicio político, porque el juicio político podrá reactivarse ahora en el 2026, pero las circunstancias políticas creo que no van a ser las ideales como para justamente terminar el juicio político en una destitución, una probable destitución de los miembros del CNE. Más bien yo creo que irá por el archivo. Veamos qué pasa, veamos incluso si se lo reactivó o no. Pero el tema pasa, Arturo, que pudiera ocurrir lo de la Fiscalía General del Estado, que ese proceso para designación de su titular ha demorado tanto en el Consejo de Participación Ciudadana, y como ustedes han dicho, Arturo, hay que hacerlo. El problema es cuándo. Claro, exactamente, ¿no? Cuando el Consejo de Participación nos va finalmente a brindar las facilidades para los concursos, las veedurías, etcétera, para hacer un proceso que ya, o sea, el CNE ya requiere un cambio, ¿no? Requiere un cambio urgente, porque realmente los cuestionamientos y el manejo de los procesos que se han dado, pues ya nos hacen ver eso, ¿no? Y el Consejo de Participación no cumple con su deber, no cumple con su obligación. Y las consecuencias son estas justamente, ¿no? Doctor Medardo Leas, finalmente hay que hacerlo, pero ¿cuándo? Hay que hacerlo ya, porque lamentablemente el Ecuador exige un cambio total del sistema democrático, y el sistema democrático, repito, no solo es
los procesos de elección. La elección es una parte, la democracia tiene que tener otro diseño de capacitación, educación, motivación. En la ley consta, por ejemplo, el Instituto de la Democracia, creado para educar a la ciudadanía sobre todo lo que es la democracia, organizaciones políticas y todo lo que implica estos procesos. Pero ¿alguien ha escuchado qué hace el Instituto de la Democracia? Nada. Recibe recursos del Estado, no sé qué haga, no sé si exista. Y cuando nosotros queremos hacer ese cambio sustancial, que la ciudadanía total está de acuerdo, los que controlan el poder, que son estos grupos mínimos enquistados ilegalmente en la Asamblea Nacional, lo impiden, porque siguen usufructuando. Entonces tendremos que tomar alguna medida, porque eso no puede seguir adelante. Un mal diseño democrático impide que los mejores ciudadanos accedan a manejar el Estado, que accedan a manejar todas las instituciones. Y si nosotros seguimos eligiendo a gente que ganó una elección porque es el más atrevido, el más audaz, o el que se presentó con dinero mal habido, presentando músicos, orquestas y licor, eso no es la democracia, porque ninguna persona, por ejemplo, para su negocio particular contrataría a estos noveleros, porque le van a quebrar inmediatamente. La democracia es calidad, responsabilidad, rendición de cuentas. Y las ciudades, por ejemplo, ahora tienen miles de necesidades que tienen que ser manejadas con esa visualización, pensando en el futuro, dejando atrás procedimientos incluso caducos. Hay que cambiar, hay que modernizarse, y ese cambio de mentalidad implica también un cambio de legislación. Pero al parecer aquí estamos muy cómodos con lo que tenemos, y esa actitud pasiva de los ciudadanos es la que a mí me preocupa, porque solo reaccionamos cuando nos afecta directamente a las personas o a nuestro bolsillo, pero no reaccionamos cuando el país está siendo manejado muy mal, cuando las ciudades están siendo manejadas pésimamente, cuando vemos todos estos shows despreciables, repudiables que se hacen en ciudades como Quito, y salen 1, 2, 3 pensadores a reclamar a los ciudadanos, creo que se conforman. Así mismo es. No podemos nosotros permitir que las minorías de las minorías sean las que estén haciendo noticia por los escándalos y no por las cosas buenas. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, despierte, hagan algo. Ustedes solo prácticamente hacen de las múltiples funciones que tienen, hacen estos concursos, que los hacen mal, en forma tan lenta que el tortuguismo está afectando al país. Necesitamos nuevo Consejo Nacional Electoral, nuevos fiscales, y eso es el pedido que lo hace el Ecuador entero, los que andan y los que no andan. Así que, por favor, escuchen el clamor ciudadano. Bien, muchas gracias por aportar a este debate al doctor Medardo Leas y al doctor Arturo Moscoso sobre temas de interés en reforma política y juicios políticos en la Asamblea Nacional. Muy amable, Medardo y Arturo. Un gusto, Miguel. Buenos días, Arturo. Buenos días. Un gusto. Muchas gracias. 8:08 a.m. en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre los ingresos tributarios en el 2026. Hay algunos temas a desarrollar. Por ejemplo, los ingresos tributarios se prevé para el próximo año que serán mucho mayores que los petroleros, que antes era una provisión importante para la caja fiscal. Invitados, el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, y el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.